Muy bien, el día de hoy estamos realizando un video para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con respecto al sistema circulatorio. El sistema circulatorio básicamente está encargado de la circulación y la circulación es el transporte de los nutrientes y el oxígeno a través de la sangre. Y a su vez se recogen los productos de desecho como CO2, urea y ácido úrico. ¿De acuerdo? Entonces la circulación es el transporte de los nutrientes y el oxígeno hacia las células del cuerpo y a su vez se recogen los productos de desecho como CO2, urea y ácido úrico. En cuanto a los componentes del sistema circulatorio, tenemos el corazón, los vasos sanguíneos y finalmente la sangre. El corazón, obviamente, sería un órgano muscular hueco que bombea la sangre y está formada por un tejido llamado tejido muscular, estriado cardíaco o simplemente llamado miocardio. Hay dos tipos de miocardio, el ordinario contráctil y el éxito conductor. El corazón en un recién nacido pesa entre 20 a 30 gramos aproximadamente y tiene una frecuencia cardíaca de 110 a 160 latidos por minuto. En cambio, en un adulto, el corazón pesa entre 250 a 300 gramos, con un promedio de 275 gramos aproximadamente, ¿no? Y obviamente una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Consideran que el corazón tiene forma de cono, ahí está, y en una persona adulta consideran que es el tamaño de un puño cerrado. La membrana serosa que envuelve el corazón se llama pericardio o envoltura cardíaca. Este pericardio es una membrana serosa, es un tipo de mesotelio que envuelve al corazón. La ubicación exacta, el corazón se ubica exactamente en el mediastino medio e inferior. En este corte sagital que le han realizado a la persona, vemos ahí como el mediastino es el espacio entre los pulmones y hemos trazado, por ejemplo, unas líneas aquí, ¿no? Hemos trazado unas líneas aquí, el borde superior del mango manubrio del cuerpo del esternón y la T1, una línea imaginaria. Luego hemos trazado otra línea imaginaria que pasa entre el ángulo de Lois y la T3 y la T4. Entonces, esas divisiones me hacen pensar que hay dos tipos de mediastino. Mediastino superior, acá está el mediastino superior y el mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se divide en una porción anterior, medio y posterior. ¿De acuerdo? Entonces, el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Entonces, de acuerdo a eso, voy a decir que mi corazón se encuentra acá, en el mediastino medio de la porción inferior. Medio del mediastino inferior. ¿De acuerdo? Por eso dice bien claramente allí que el corazón se ubica en el mediastino medio, o sea, aquí, e inferior. Vamos a ver a continuación eh, la histología del corazón. Bueno, recuerden que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Ahí está, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De las 4 cavidades, las que tienen las paredes más gruesas del corazón sería el ventrículo izquierdo. Tiene las paredes más gruesas del corazón, tanto así que tiene un grosor de 1,5 centímetros aproximadamente. Histológicamente hablando, vamos a ver que la capa más interna del corazón se llama endocardio. Y el endocardio se caracteriza porque reviste válvulas cardíacas, pero además reviste los músculos papilares del ventrículo. Luego tenemos la capa más amplia. En la capa histológica del corazón estamos hablando del miocardio, que presenta tejido muscular estriado cardíaco o miocardio. Y luego vemos el epicardio. Pero el epicardio, miren quién lo forma. Lo va a formar la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Ya? Entonces recuerden que el pericardio también se llama envoltura cardíaca y tiene dos porciones, ¿no? El pericardio fibroso, que es esta zona, y el pericardio seroso, que está formada por dos hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral. Y exactamente la hoja visceral del pericardio seroso es la que forma el epicardio. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Quién forma el epicardio? Ahí está, la hoja visceral del pericardio seroso. Entre la hoja parietal y la hoja visceral encontramos la cavidad pericárdica y en esta cavidad pericárdica se va a localizar el famoso líquido pericárdico. Este líquido pericárdico se encuentra en una cantidad de 15 a 50 mililitros aproximadamente. Este líquido pericárdico evita la fricción o el roce de las dos hojas. Si esto estuviera junto o estuvieran rozándose, va a ser muy dificultoso, por ejemplo, la expansión del corazón. Eso es lo que hace ese líquido pericárdico, ¿no?
evita ese roce o evita la fricción entre las hojas, tanto visceral como parietal del pericardio seroso. Habíamos mencionado que mi corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas que también se llaman atrios y 2 ventrículos que son inferiores. Entonces, las aurículas obviamente son superiores, los ventrículos son inferiores. Las aurículas tienen forma cúbica, forma de cubo, los ventrículos en el izquierdo tienen forma de cono y el derecho tiene forma de semiluna, por eso dice allí semilunar. Las aurículas obviamente son pequeñas, en cambio los ventrículos son más grandes. Las aurículas presentan paredes delgadas, obviamente, y los ventrículos presentan paredes más gruesas que soportan mayor presión. Recuerda que la cavidad del corazón que tiene las paredes más gruesas es el ventrículo izquierdo, 1,5 de grosor. En cambio, el derecho es 0,5 centímetros, ¿no? O sea, medio centímetros. La superficie interna de las aurículas es lisa y los ventrículos es rugoso porque presenta unas masas carnosas con la presencia de los músculos papilares que tienen forma de dedos. Los músculos pectíneos se encuentran en las aurículas, mientras que los músculos papilares, los que tienen forma de deditos, se encuentran en los ventrículos. Hay que decir que los músculos papilares son estos, ¿ve? Que tienen forma de deditos. ¿Ve? Ahí está. Se unen a las cuerdas tendinosas que van a estar unidas exactamente con las válvulas cardíacas. Cada vez que las cuerdas jalen, estarán conectadas, mira, ¿ve? Con los músculos papilares. Ahí está. Por eso se dice que tanto las cuerdas tendinosas como los músculos papilares van a formar parte del ventrículo. Acá están las cuerdas tendinosas o tendinias, solamente están en el ventrículo, ahí está. Y las masas carnosas también están en el ventrículo. Un dato muy importante es que a las aurículas siempre van a desembocar las venas, ahí está. Y a los ventrículos siempre salen arterias, ¿ya? En las aurículas siempre desembocan las venas y de los ventrículos salen arterias, como por ejemplo acá vemos que a nivel de la aurícula derecha llega la vena cava superior, el seno venoso coronario y además la vena cava inferior. En cambio, a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares que vienen trayendo sangre arterial de los pulmones al corazón. Mientras que a nivel del ventrículo derecho sale la famosa arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, la arteria más grande del cuerpo humano. En esta estructura vamos a ubicar exactamente los componentes. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda tenemos un tabique de separación llamado tabique interauricular, que en estado fetal está abierto, está comunicado por una estructura llamada agujero botal o algunos lo llaman agujero oval. Una vez que nace la persona se convierte en fosa oval y esta fosa oval se cierra en fosa oval y está rodeado por un anillo que se llama anillo de Biusen. Entre los ventrículos se encuentra un tabique de separación llamado el tabique interventricular o septum interventricular. Entre las aurículas y los ventrículos se encuentra otro tabique llamado el tabique aurículo ventricular. Aurículo ventricular, ahí está. Y en este tabique aurículo ventricular, jóvenes, se encuentran las famosas válvulas auriculoventriculares. Válvulas auriculoventriculares. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra, por ejemplo, la famosa válvula tricúspide. Se llama válvula tricúspide porque tiene 3 cúspides, como vemos allí. ¿Ya? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula aurículo-ventricular derecha, que es la válvula tricúspide, y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula aurículo-ventricular izquierda, que se llama válvula bicúspide mitral. Se llama bicúspide porque tiene 2 cúspides y mitral por la forma de la gorrita del Papa, por eso le llaman mitral. Ahora, entre el ventrículo derecho vemos allí y la arteria pulmonar, porque de ahí sale, se encuentra la válvula sigmoideas, ya la válvula sigmoidea pulmonar, que presenta unos ganchitos que abren y cierran la válvula que se llaman nodos de Morgani. En cambio, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, la arteria más grande del cuerpo, se encuentran otras válvulas que se llaman la válvula sigmoidea aórtica. Entonces se encuentran unos ganchitos que permiten abrir y cerrar la válvula que se llaman nodos de Morgani. ¿Ya? A estas válvulas se le llaman válvulas sigmoideas o semilunares, tanto a la válvula sigmoidea pulmonar con sus nodos de Morgani
y la válvula sigmoidea aórtica con sus nodos de Arancio. Ahí está. ¿Ya? Ahora, del ventrículo izquierdo sale la arteria más grande del cuerpo que se llama arteria aorta. La primera porción se llama aorta ascendente. Y exactamente de aquí se van a encontrar unas dilataciones que se llaman los senos de Valsalva. Y los senos de Valsalva de allí, de los senos de Valsalva, se va a originar las famosas arterias coronarias que van a irrigar y nutrir al corazón. Y lo rodean básicamente en forma de corona. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver allí. Las arterias coronarias, ¿de acuerdo? Van a irrigar a, obviamente, al corazón. Cuando nos pregunten cómo se llaman las arterias que nutren y irrigan al corazón, se llaman arterias coronarias, que nacen precisamente de los senos de Valsalva de la arteria aorta ascendente. Son dilataciones y de allí nacen, ¿no? Tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. Muy bien. Luego de la aorta ascendente tenemos el callado aórtico y finalmente la aorta descendente. Del callado aórtico, porque tiene forma de callado de bastón, salen tres estructuras. Sale el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estas son las estructuras que salen del callado aórtico. ¿Bien? Bueno, hemos dicho que a nivel de las aurículas desembocan a venas, ¿no? Por ejemplo, en la aurícula derecha desemboca la vena cava superior, que no tiene válvula, porque la sangre cae solamente por gravedad, no regresa. Luego que las arterias coronarias irrigan al corazón, se convierte en sangre venosa esa sangre arterial, ¿no? Y esa sangre arterial, distribuida por las arterias coronarias, será recogida por las por las venas coronarias, y esas venas coronarias se agrupan para formar el seno venoso coronario que desemboca a nivel de la aurícula derecha. En la desembocadura del seno venoso coronario se localiza una válvula llamada válvula de Tevesio. A nivel de la aurícula derecha también desemboca, miren, ven, la famosa vena cava inferior, que en su desembocadura presenta la famosa válvula de Eustaquio. ¿Ya? A nivel de la aurícula izquierda van a desembocar las 4 venas pulmonares que traen sangre arterial del pulmón directamente al corazón. A nivel del ventrículo derecho, lo hemos dicho, sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo humano. Cuando la sangre está aquí, en las aurículas, pasan a los ventrículos. Igual acá, de la aurícula pasa al ventrículo. Cuando pasa de la aurícula al ventrículo, automáticamente las válvulas se cierran, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, como la tricúspide y la bicúspide, se cierran para evitar el flujo retrógrado, es decir, para evitar que la sangre regrese a las aurículas. Ese cierre origina el primer ruido cardíaco. Luego la sangre sale de los ventrículos, bueno, por las arterias, ¿verdad? Tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta. Una vez que sale, automáticamente las válvulas sigmoideas o semilunares se cierran, originando el segundo ruido cardíaco. ¿Para qué se cierran? Para evitar que la sangre regrese de las arterias a los ventrículos. Entonces, el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y la bicúspide. Y el segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, tanto la pulmonar como la aórtica. ¿Ya? Existe también un tercer ruido que está relacionado con la contracción del ventrículo, tercer ruido que lo vamos a encontrar en un recién nacido y las personas delgadas. Mientras que el cuarto ruido está relacionado con la contracción de la aurícula. Y el cuarto ruido siempre es patológico, ¿ya? Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Tercer ruido cardíaco, contracción ventricular. Y el cuarto ruido cardíaco, por la contracción de la aurícula. Y recuerden que el cuarto ruido siempre es patológico.